Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto. Esto es Historia de Campeones. Hoy les vamos a mostrar una foto inédita, insólita. Bueno, lo develamos con quien nos lo va a narrar, quien nos la va a mostrar, nuestro historiador Eduardo Ramírez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Trajiste la butaca? Hoy estamos equipados para todo, Carito. Y vamos a empezar en los programas, además de contar nuestras historias como siempre, Claro, vamos a empezar a traer fotos inéditas, únicas e increíbles, ¿no? Y hoy, ¿sabés de qué vamos a mostrar? Muchos de los que nos ven no lo van a creer. ¿Vos te acordás de los Sport prototipos de los años 70? Claro, se hacía cualquier cosa. Mutó el TC hacia los prototipos. Te acordarás del prototipo Ford que tenía los tanques... Los tanques laterales que se prendieron fuego. Así pasó y desgracia de pasado. Sí. Bueno, vamos a ver, esto fue hecho para Juan Manuel Bordeu. Y decidieron, como una buena idea para poner el peso de la nafta en el medio del auto, hacerle una butaca tanque. ¿Quién la fabricó, Eduardo? Baufer. Entonces, Alain ahí la Baudena. estamos viendo. Fíjate que la estamos viendo en la foto. Mirá que está el cuerpo de Bordeu Mirá vos. puesto en el tanque y Qué va sentado en el bomba. tanque. Sí, es una bomba. Es impresionante. Es una de las ideas de aquella época. En aquella época la seguridad, como dijimos antes, Sí, no lo consideraban y bueno, y han pasado accidentes horribles. Pero bueno, esto creo que es la máxima expresión del riesgo y el peligro, ¿no? Claro. La butaca tanque de Juan Manuel Bordeu. Muy bien. Y Bordeu se animó a sentarse ahí, Sí, también sí, hay que sí, sacarle hay que el tener sombrero. coraje, ¿no? Hay que tener coraje. Y más que él venía de problemas de incendio de las dos océanos, cuando se explotó el tanque de agua y se quemaron él y Niato Lozano, ¿no? En los Payata. Entonces, bueno, de esto, como dijimos, los tanques en las puertas, el alerón de Caldarela, ¿te acordás? Claro, el televisor de Ruiz. El televisor de Ruiz. Caldarela iba el ingeniero Sigluti manejando el alerón con dos palancas, o sea, tenía un alerón que se movía y lo iban manejando con las dos palancas y bueno, le dio a la palanca al revés y salieron hacia el despacio. Fuera del autódromo, pasaron el alambrado. Le pegaron un piñón De aquello, de ¿no? de aquella época. Pero hoy, Caíto, vamos a hablar un rato. Vos sabés que hace tiempo atrás, lo nuestro es charlar de historia, a diferencia de hoy que los autos son todos medio parecidos, eran realmente muy distintos antes, unos de otros. Vos veías un Fiat 600, un Gordini, un Torino, un Rambler, y cada uno podías distinguirlos muy fácilmente y tenía su identidad. Entonces también sucedió, no solo en las carreras, que después charlamos un rato, sino también fuera de las carreras, que la gente en el mundo le empezó a poner apodos. Sí. Tenían seudónimos los autos. Yo, si querés podemos contar el primero, digamos. Hubo un auto que era el famoso sedán Graciela, no sé si te acordás. Sí, fabricado en la Argentina, en Córdoba. En la Argentina, en Córdoba. ¿Que sabes por qué se llamaba Graciela? ¿No? Pues la fábrica se hizo en la época de Perón. Sí. Cuando cae la moto Puma, todo eso, ¿no? Se hacían la moto Puma, los autos Sí, justicialistas. señor. Todo se hacía ahí donde se hacía el sedán Graciela. Y cuando cae viene la Revolución Libertadora y cae Perón, mandan un interventor militar. Entonces le pone al auto el nombre de su hija, que era Graciela. Es el nombre de la hija del interventor. Siempre en la Argentina tenemos esa historia. Qué humilde, ¿no? Humilde, por eso. Así es la cosa. Así que por Entonces, ese nombre, Graciela, por eso se llamó Graciela. Graciela, tenía el nombre de Graciela. Sí, Graciela. ¿Qué pasó? La gente, era malo el auto, la verdad. No, es más, creo que no debe haber ningún sedán Graciela de colección, porque Tenía motor de KW, ¿no? tenía motor de caballería, venía uno con motor de 3 cilindros, uno de 2 cilindros, ese, ¿no? Entonces la gente lo bautizó, en vez de Graciela lo llamaban Estercita. ¿Sabes por qué?
por el tango. Los hombres te han hecho mal. Y estaba mal hecho. Estaba mal hecho, exactamente. Estaba mal hecho. Así que Estercita. el Graciela pasó a ser Estercita. Después otro auto que seguro te acordás. Bueno, vino el Citroën, Sí. en el mundo fue una... que después vamos a hablar de Citroën. Y la respuesta de Renault fue el 4L. El 4L, que fue presentado en París el día de la... El Renault era, el Citroën era el patito feo, ¿no? El Citroën era el patito, claro. Era el famoso patito y tenía la rana. La rana, sí, rana. señor. El 4L fue un lanzamiento de Renault espectacular, ¿eh? Hicieron 100 4L blancos y los pusieron a dar vuelta alrededor de la Torre Eiffel y fue un lanzamiento único. Pero como competía con la Citroneta, se volvió la Renauleta, ¿no? En la cosa popular, y era inevitable que el 4L se volviera 4 latas. 4 latas, claro. Entonces la gente hablaba del Renault 4 latas, ¿no? Que fue la forma. El otro que también, estamos hablando de un auto, pasaron muchos años, pero que son muy famosos. ¿Te acuerdas del Isetta? Sí, sí, que se abría adelante. Por adelante, las dos rueditas Sí. juntas atrás. Corría los ¿no? grandes premios del turismo nacional de aquella época. Alguno corrió. Sí, el sí. Gran Premio fue famoso porque no llegaba a tiempo. Lo cargaban Lo en cargaban, los lo subían auxilios. y lo pasaban por arriba del alambre y lo tiraban Era así. adentro del parque cerrado. Ahora lo voy a leer. Por ejemplo, en Alemania lo llamaban Das Rollendey, que significa huevo con ruedas. Huevo con ruedas. Ese era el Isetta. También lo llamaban Sargwagen, que es tumba con ruedas. Eran los distintos nombres que tenían, ¿no? En Francia lo llamaban pot de yogur, que era tarro de yogur, en la tapa y se salía por ahí. Y nosotros le dimos dos nombres acá en Argentina. Uno que lo habrán escuchado 20 veces, por más que era Isetta y todo, se lo llamaba ratón alemán también, junto Sí. con el Messerschmitt y el Isetta, eran los ratones alemanes. Y en particular al Isetta lo habían bautizado Bragueta, por razones obvias. No hace falta que lo expliquemos. Seguro que sí. Tiene que ver con la puerta y alguna otra Exacto. cosa más. El Citroën, el 12B, esto los que saben de Citroën por supuesto lo saben, fue hecho en 1936 y se fabricaron unos 250 unidades que se usaban para movimientos adentro de la planta Citroën. Estaban desarrollando un auto barato en el año 36 y se hicieron estas 250 unidades. Después, cuando empieza la guerra e invaden los alemanes Francia, las destruyeron para que no le copien la tecnología a los alemanes. Mirá vos. Del famoso Citroën 12B. Sí, sí. A partir de ahí, la rana, hasta hoy se llama la ranita del Citroën, Citruca, Citroneta, y el apodo más duro que tenía el Citroën era Sin Sin. Sin. Sin Sin, le decían así, que era sin guita para comprarse un auto, sin huevo para andar en moto. Qué bueno. El ingenio popular Claro, cosa de los argentinos. no tiene límites. El otro auto que curiosamente en todos lados se llamaba igual es el Volkswagen. Pues se llamaba Käfer, Beetle, Mayolino. ¿Sabes qué es todo eso? ¿Cuál es la traducción de todas esas palabras del alemán, del francés, del italiano? Escarabajo. Escarabajo. Le llamaban escarabajo en todo el mundo, salvo en Brasil, que le decían Fusca, que nosotros también adoptamos Estaba lleno, Brasil el estaba- Fusca, y los italianos le decían Cochinelle, que es la vaquita de San Antonio. Sí, señor. En vez de escarabajo, le habían puesto boquita de San Antonio. El auto Volkswagen, bueno, la historia la sabemos, fue un diseño de Ferdinand Porsche, Sí. que lo hizo para Hitler. Por encargo de Hitler. Por ¿no? encargo de Hitler, Porsche hace ese diseño de ese auto. Después se produjo, es uno de los autos que más logró pasar el Forte en producción, o sea, es uno de los autos más producidos en el mundo. Y Volkswagen es auto del pueblo. Volkspueblo, Wagen, auto, Exacto. y ese nombre se lo pusieron, era el que estaba destinado el auto a ser en la época de Hitler. Iba a ser un auto para que pudieran tener todos los trabajadores en Alemania. Después todo esto derivó en una guerra
Claro. El Volkswagen se convirtió en el Kübelwagen y otras cosas con aplicaciones militares, que era como el Jeep de ellos. Pero bueno, es el escarabajo en todo el mundo, la vaquita de San Antonio en Italia y el Fusca en Brasil, ¿eh? Que eso es lo simpático. Después, capaz que te acordás, el famoso, el DKB, el Auto-Unión. El Auto-Unión, sí, sí. Dice tenía un motor de Dos 3 tiempos. Claro, 2 tiempos, 3 cilindros. Tuve uno, ¿eh? Ah, ¿tuviste? Y salía a pasear con 3 bujías en los bolsillos, por la duda. A veces se empastaba Sí, y claro. tenía que sacar la bujía de los bolsillos y bueno. O cargabas la mezcla y tenías que saltar un poquito en el paragolpe para que te acomode. Eran autos de otra época. El tema acá, que lo voy a leer porque no me quiero equivocar, y discúlpenme los que hablan en alemán, se llamaba Dampfkraftwagen. Eso es DKB. DKB. Dampfkraftwagen. ¿Y sabes qué significa? Coche movido a vapor. ¿Por qué? Porque el primer auto que hizo la DKB, la empresa, era a vapor. Ajá. Entonces le pusieron, las siglas significan coche movido a vapor. Esto después se integra junto con Porsche, con Audi, se juntan todos y forman lo que hoy es Audi, Auto-Unión primero, Sí, señor. que cada uno de esos anillos que tiene hoy el Audi significa una empresa. El Auto-Unión acá era el DECA, Claro, lo llamaban el DECA, el DECA. que tuvo también una parte de competición muy importante. Sí, El sí. Auto-Unión, de ahí salieron Vicentín, Piringradasi, Bueno, todos Formisano. Vicente Formisano. Eh, Esos salieron de ese auto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que andaba rápido, tenía tracción delantera. Gain Zapaz también. Gain Zapaz. Bueno, ¿De ha acuerdo? tenido una historia muy importante. Sí, Pero antes de pasar a hablar de otro auto, te cuento una historia cortita, pero que vale la pena. Había una marca de autos en Alemania que se llamaba Horch. Horch, que no te suena mucho. Era una marca de la preguerra, era importante. Hacía autos muy de alto nivel, muy buenos, que estaban producidos por un señor que se llamaba Horch. Horch. Bueno, Horch, el tipo le agarra la mala, tiene que vender acciones de su compañía, pierde la mayoría, le compran casi todo, y los nuevos socios vienen al señor Horch y le dicen, te vas. La compañía nuestra no te queremos más, y lo sacaron de su propia compañía que la terminó vendiendo. Bueno, Horch decide, voy a seguir fabricando autos, ¿no? Es lo que él sabía hacer, por más que perdió su compañía, y decide volver a fabricar autos con el nombre Horch. Lo que él no se dio cuenta es que el nombre lo había vendido junto con la compañía, no podía usar su propio apellido. Claro. ¿Entendés? Entonces empezó a buscar, porque Horch en alemán significa escuchar. O sea, su apellido, si lo Sí, traducís, sí, significa escuchar. escuchar. Y empezó a buscar a ver qué le podía poner parecido, y lo encontró en latín, escuchar en latín. ¿Sabes cómo se dice? Audi. Audi. Y Mirá, por eso claro. los Audi vienen Mirá del señor vos, Horch, el Audi. ¿no? Que se convirtieron en uno de los anillos de este Sí, Auto-Unión, señor, claro. que nosotros lo llamamos DECA, DECA. y que el que lo hacía hablar era Piringradasi y todos esos, Exacto. ¿no? Después tenemos que hablar, no podemos evitar el Fiat 600. Fiat 600 tiene Oh, un montón de nombres. En Argentina, para nosotros, la bolita. la bolita, sí, señor. La bolita, y en España tiene un nombre muy curioso. ¿Por qué? Porque los primeros Fiat 600, ¿te acordás que abrían las puertas al revés? Exacto. Que le llamaban puerta suicida, qué sé yo. Sí, señor. Bueno, los gallegos al Fiat 600 los llamaban mirabragas. Mira, pero, Mirabragas, bragas son bombachas. Claro, sí, ¿Por sí. qué? Porque cuando se bajaban las mujeres con la puerta al revés se le veía la bombacha. Entonces los llamaban el mirabragas. Es una linda historia. qué bárbaro. También. Y otro auto que tenemos, que es el Mercedes 170D, que los trajo Jorge Antonio. Exacto, sí, en la época de Perón. En la época de Perón vinieron un montón de esos autos, Un auto bárbaro. que nosotros lo bautizamos en la Argentina el Hormiga Negra. Sí, señor. El Mercedes-Benz ese era La la Hormiga Hormiga Negra. Negra. ¿Por qué razón vinieron todos negros? O sea, no, cuando se importaron, Sí, sí, todo- el único color que vino el fue negro. negro. Igual el nombre más gracioso se lo pusieron también los españoles, que lo llamaban Lola Flores. Ahí Bueno. es difícil saber, bravo esta, ¿eh?
¿Se acuerdan el ruido de taca, 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 taca? Bueno, era Lola Flores con la castañuela. Con la castañuela. Entonces le pusieron Lola Flores por el ruido que hacía el motor gasolero, que era bastante ruidoso, si te acordás, ¿no? Sí, sí. Y después, vos sabés que hay una historia que es... hemos visto muchas historias que el sapo se convierte en príncipe. Bueno, ahora vamos a contar una historia de la princesa que se hace sapo. Al revés. ¿Por qué? Citroën larga el famoso Citroën DS, ¿no? Que nosotros lo conocemos como el sapo porque pasó en el mundo a llamarse Citroën Sapo. DS se lo ponen por 10, que es diosa en francés. Por eso eligieron la sigla DS. Ajá. Entonces, la diosa, cuando la gente lo vio, dijo... Auto de lujo. Auto de lujo, con innovaciones tecnológicas divinas, ¿no? Porque tenía desde la suspensión que se subía, se bajaba, Sí. podías levantar una rueda y cambiarle la goma sin crique, doblabas el volante y volvías solo al medio, doblabas y giraban los faros. Bueno, el tema es que la 10, que es la diosa en francés, se volvió para el mundo sapo. Y lo llamamos Citroën Sapo. Y ahí, bueno, Caíto, ya repasamos unos cuantos y nos metemos en las carreras y los seudónimos de los autos. Los coches. Los coches de carrera también le ponían nombre a la gente en esa época, que el trueno naranja, que la negrita, que el tractor, que todos tenían, todos tenían su nombre. alguna historia. La garrafa. Y hay una historia y con eso lo dejamos. Perdón, y la gente, si está viéndolo por YouTube, en los comentarios que ponga más autos para ir completando la historia de los seudónimos. Y te voy a contar una historia cortita, después la vamos a hacer más larga, pero antes del corte quiero contártela. Vos sabés que estaban haciendo una carrera cruzando la cordillera de TC, y el que... Los dos océanos. Claro, que cruzaban, y ahí el que venía ganando, que había ganado la última etapa y estaba muy bien, era Toscanito, Marimón, con su Chevrolet. Entonces hace una rueda de prensa cuando llega y le preguntan cómo andaba el auto, qué esto. Y él dice, la verdad que funcionó todo bien, estamos muy bien. Me dice, el Chevrolet en la montaña salta como un chivo. Y por eso le decimos chivo a Chevrolet solo en la Argentina. Le quedó el chivo. Se lo puso Toscanito Marimón. Y el chivo, que es algo solo argentino, en ningún país del mundo. Salta como un chivo, dijo. Salta como un chivo en la montaña. Y de ahí quedó el chivo al Chevrolet. Sí, sí. Así que, bueno, Gaito, qué bárbaro. Le dejamos a la gente que nos complete. Qué linda historia, la ¿no? historia de los seudónimos de los autos, ¿no? Exacto. Que seguro vamos a tener buenos aportes. Oh, Dios mío. Y bueno, la gente nos va a ayudar también con más apodos de autos nacionales e internacionales y bueno, todo lo que tiene que ver con el automovilismo traído de la mano de nuestro historiador Eduardo Ramírez. Ya volvemos con más historia de campeones. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos en Historia de Campeones con Eduardo Ramírez y vamos a recordar nombres que hicieron historia. Hace un rato estábamos hablando de algunos
apodos de algunos nombres que se hicieron famosos. Y bueno, acá en el turismo de carretera de aquella época, Eduardo, y en el Sport Prototipo, hubo muchos autos que tenían su apodo. La Liebre de Berta, el Monito de Bordeaux, El Trueno Naranja. el Trueno Naranja de Carlitos Pairetti, la Garrafa de Andrea Bianini de los Velaviña, el televisor de Carlos Ruiz. El televisor que tenía ese techo de acrílico, que por eso que lo corría Eduardo Copelo. También Copelo. Sí. Exactamente. Era, en realidad el nombre del auto correcto era el Numa. El NUM, exactamente. Pero la gente lo bautizó como el televisor. Claro, exactamente. ¿O te acordás? Por ahí vamos El a ir cuadrado repasando. de Tola Peduzzi. Peduzzi, que véanlo, porque era el auto de Liornés corriendo Exacto. los demás. Del Bueno, cuadrado del Tola. esto de ponerle nombre a los autos de carrera era muy común en esa época, porque los autos eran muy distintivos, ¿no? Sí. Yo hoy desafío al que más sepa que tengamos mirándonos, yo le pinto todos los Fórmula 1 de blanco y que me diga qué marcas cada uno, son todos iguales. Son todos iguales. Sí, sí. Varían por la publicidad. En esa época eran muy distintos, había diseños muy especiales, ¿no? El satélite del ingeniero Bascú. Claro, que era satélite porque la publicidad era un supermercado Un satélite. supermercado, claro. Apareció el auto en la presentación con un cartel que decía satélite y bueno. Y le quedó. Y ya le quedó el nombre, ¿no? Y también otros nombres lindos como el Guaira. Como Claro, el Pronelo. de Pronelo. Pero la realidad es que muchos de los autos lo bautizaba la negrita de Rubén Rux. Los iba bautizando la gente. De todos los nombres de los autos de carrera, quizás la anécdota más sabrosa es las flechas de plata, los Mercedes-Benz. Claro. Ahí nuestro conocido Alfred Neubayer, que en algún programa, eso lo pueden buscar en YouTube. El gran hablamos director deportivo de Hicimos un Mercedes-Benz. programa especial para él que vale la pena porque contamos Sí, toda su historia, personaje. búsquenlo. En aquel momento las carreras, el color de Alemania en la federación era el blanco, originalmente, no era el plateado. Entonces se presentan y ellos lo que ponían, funcionaba el reglamento casi al revés como ahora. Ponían un peso máximo y uno tenía que tratar armar el auto con el motor lo más grande posible, esto todo sin pasarse de ese peso máximo, lo cual hacía que hacían autos llenos de agujeros por todos lados para poner el motor más grande, era peligroso, para decirlo de alguna manera. Bueno, llegan los Mercedes al pesaje y estaban pasados por 2-3 kilos. Entonces nuestro amigo Neubayer dijo, agarren la moladora y le sacan la pintura. Y se pusieron a darle y lo dejaron pelado, el aluminio sin pintura. Que vos sabés quién es el que tiene, porque uno dice lo pinto y la gente, los autos de carrera se tienen mucho cuidado de que no engorden cuando los reparan. El tipo los peló, lo dejaron plateado y ganaron. Y a partir de ahí son las flechas de plata hasta tal punto que la federación le cambió el color a Alemania por el plateado y quedó la historia de las famosas flechas de plata, porque en realidad eran autos que le habían sacado la pintura para bajarle alivianarlo de peso. Para alivianarlo de peso, nuestro amigo Neubayer. Que hay algo que siempre pasa. ¿Sabés quién es el tipo que tiene claro? Uno dice, hago un auto de carrera, le llenan de agujeros hasta las orejas del piloto para bajarle, y después le dan 3, 4 capas de pintura. Y la verdad es que el que la tiene clara, ¿sabés quién es? El que va a comprar la pintura. Viene con todo eso tacho, ¿sí? Que le duelen la mano para traerlo. Sí. Eso se lo pones arriba al auto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hacen en Fórmula 1 es, tienen el monocasco que lo van a pintar. Entonces vos ves que ponen la publicidad, directo en el monocasco, así. Pintan el auto, sacan esa publicidad pintada y le ponen la publicidad de verdad. Atrás de la calcomanía no hay pintura, para ahorrar ese peso. Claro, claro. Entonces eso además hace que se empalme mejor la superficie del vinilo con la pintura, porque hay un huequito, entonces arriba le dan una laca transparente, bolivianita también, y lleva varios cientos de horas de pulido para que uno pasa la mano por donde hay y es perfecto, por un tema también de pureza a la aerodinámica, ¿no? Pero poca gente sabe que atrás de la publicidad que ve pegada en un auto de Fórmula 1 no hay pintura. No hay pintura. Bueno, todo esto viene por lo que contamos, el que empezó a descubrir que la pintura era pesada fue nuestro amigo Neubayer, ¿no? Sí, sí, realmente
un sabio de todo esto, ¿no? Un sabio de todo esto. Y bueno, bautizó los más conocidos, las flechas de plata, ¿no? Claro, claro. Hay otra historia también que tiene que ver con Nuvolari. Tasio Nuvolari. Tasio Nuvolari, que venía en una racha mala, pobre Tasio, con los Alfa Romeo. Entonces agarró y dijo, le vamos a pegar un trébol de 4 hojas que dé la suerte, y se lo puso de costado. Exacto. Bueno, hasta hoy tenemos los Alfa Romeo Quadrifoglio, vienen Sí, de lo que señor. le pegó Tasio para combatir la rieta. Funciona hasta hoy, Caíto. Es verdad, es verdad. Me estaba acordando del llamarada de Marco Ciani, el Zapito, que tenía dos nombres, Zapito, y le habían puesto Zapito porque lo habían pintado y llovió y la pintura se corrió y bueno, lo tuvieron que repintar al auto. Y después le hicieron una llamarada, cuando pasa a Doge Marcos, le hicieron una llamarada y le quedó al segundo auto. El primero era el Chevrolet, que lo tienen los hermanos Valdés en Carlos Casares, el Chevrolet de Marcos, que hizo mucha historia, ¿no? Y después el Zapito, que era el 2, que tenía una llamarada pintada en la trompa, ¿no? Sí. Bueno, el otro que lo nombramos al pasar, pero es la garrafa de Vianini. Por eso tendría bien. La garrafa viene por el sponsor. Exacto. Jeep vendía garrafas. Claro, sí. Entonces le quedó la garrafa, que eso era todo un sport prototipo que tenía metido abajo un chasis de un bergantín para cumplir el reglamento, ¿no? Que eran cosas de esa época. Lo hicieron los hermanos Belaviña aquí cerca, en la calle Pío Díaz, en Sáenz Peña. Época un poquito salvaje, Caíto. Ya hace un rato vimos el tanque, asiento. Sí, cosa muy rara. Hacían de todo. Había uno que era el camello. Tenía una joroba en el techo. Sí. ¿Y sabes por qué tenía la joroba en el techo, Caíto? Porque le pusieron al reglamento, para que no se hagan sport prototipo directo, o sea, tratando de mantener un poco la tradición del TC, le pusieron una altura mínima. Entonces hacían todo un sport prototipo y le ponían una jorobita arriba para llegar a la altura. Para llegar a la altura, ¿viste? Echa la ley, echa la trampa, y de ahí viene el famoso camello que tenía una joroba en el medio del techo. Bueno, le hemos contado con Eduardo Ramírez algunos de los nombres de los tantos que hay de los autos de carrera de nuestro país. Volvemos dentro de 7 días con más Historia de Campeones. Gracias, Eduardo. Gracias y nos vemos en una semana. Nos vemos en una semana con más Historia de Campeones. Gracias. Chau. Campeones.